Hola. A continuación, y a partir del conocimiento de cada uno de los factores de riesgo, vamos a abordar los diferentes niveles de riesgo para caries dental. La presencia de cada uno de los factores analizados previamente permite categorizar a un individuo como perteneciente a un grupo particular que tiene alto, mediano o bajo riesgo de desarrollar la enfermedad caries dental. En algunos casos, la presencia de un solo factor entre varios es suficiente para hacer esa categorización. En otros casos, es necesario que todas las variables se presenten simultáneamente con un mismo valor. Cada uno de los factores es importante para poder planificar acciones que permitan modificarlo o, en caso de que no sea modificable, reforzar con otras medidas que permitan mantener el equilibrio. Entonces, ¿cuándo se considera un paciente como de bajo riesgo cariogénico? En este caso, cuando presenta todos y cada una de estas variables o factores con estos valores. Presencia de biofilm de placa de índice de Sillne-Siloe menor o igual a 1. Presencia de microorganismos con significatividad biológica menor a 1,68 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro. Frecuencia diaria de consumo de carbohidratos, menor o igual a 4 momentos de azúcar por día. Oportunidad de consumo de carbohidratos, sin consumo de carbohidratos entre comidas. Características de los carbohidratos consumidos, baja adhesividad. Ausencia de lesiones de caries, código de lesión IGDAS 0 en todas las superficies dentarias. Ausencia de sitios de retención de placa. Tasa de secreción de saliva estimulada mayor a 1 mililitro por minuto. Tasa de secreción de saliva no estimulada mayor a 0,3 mililitros por minuto. Alta o media capacidad buffer de la saliva. Ahora pasemos al siguiente nivel. Las variables que van a ser analizadas son similares, pero si alguno, aunque sea uno de los valores se observa modificado, este paciente debe ser categorizado como de moderado riesgo cariogénico. ¿Cuáles son esos factores que determinan la categorización de un paciente en un nivel de riesgo moderado? La presencia de biofilm de placa con un promedio mayor a 1. La frecuencia de consumo de hidratos de carbono en valores mayores a 4 momentos por día. La oportunidad de consumo de carbohidratos entre comidas. El consumo de carbohidratos de alta adhesividad. La presencia de sitios de retención de placa, incluyendo restauraciones con problemas de adaptación y la morfología oclusal de algunas piezas dentarias. La presencia de sitios con mayor susceptibilidad a la desmineralización, como el cemento al descubierto, asociado con patologías periodontales preexistentes. También aquí podríamos considerar los defectos estructurales del esmalte. Una baja o irregular exposición a fluoruros. Ligeras alteraciones en la cantidad o calidad de saliva, generalmente asociadas con medicaciones, es decir, una tasa de secreción de saliva estimulada menor a 1 mililitro por minuto y de saliva no estimulada menor a 0,3 mililitros por minuto y eventualmente una baja capacidad buffer. Podrán observar que, en términos de la presencia de microorganismos con significatividad biológica, se considera el mismo valor que para el paciente de bajo riesgo, es decir, que no es un factor cuya variación nos va a determinar diferenciar entre bajo y moderado riesgo. Por último, la presencia de caries. En el paciente de bajo riesgo no deberíamos haber observado ningún tipo de lesión ni restauración. En un paciente de moderado riesgo puede existir lesiones de caries inactivas o estabilizadas o restauraciones. Es decir, el paciente puede tener una historia pasada de caries. Y por último, veamos el siguiente nivel. Las variables que van a ser analizadas siguen siendo similares, pero en este caso, la presencia de algunos factores específicos permitirán categorizar a este paciente como de alto riesgo cariogénico. ¿Cuáles son esos factores que determinan la categorización de un paciente en un nivel de riesgo alto? El factor más importante es la presencia de caries activas, tanto a nivel coronario como radicular, ya sean primarias o secundarias, lesiones incipientes o avanzadas. La presencia de cualquier lesión de caries nos obliga a categorizar al paciente en un nivel de alto riesgo cariogénico,
independientemente de cualquiera sea el valor para las otras variables o factores. Sin embargo, existen otros factores cuya presencia también permite asignar a un paciente a esta categoría. En términos de la presencia de microorganismos con significatividad biológica, y tal como recordarán de clases anteriores, la línea de corte para el recuento mediante la técnica de laboratorio es de 1,68 por 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro. Es decir, que los pacientes que presentan un recuento mayor deben ser considerados de alto riesgo. También, alteraciones severas de la secreción salival, asociadas con enfermedades o algunas medicaciones, establecen esta categoría. Si un paciente presenta una tasa de secreción de saliva estimulada menor a 0,3 mililitros por minuto y de saliva no estimulada menor a 0,1 mililitro por minuto, los mecanismos protectores de la saliva son prácticamente inexistentes y estamos ante una situación de alto riesgo. El resto de las variables son similares a las de un paciente de riesgo moderado: la presencia de biofilm de placa con un promedio mayor a 1, la frecuencia de consumo de carbohidratos en valores mayores a 4 momentos por día, la oportunidad de consumo de carbohidratos entre comidas, el consumo de carbohidratos de alta adhesividad, la presencia de sitios de retención de placa, incluyendo restauraciones con problemas de adaptación y la morfología oclusal de algunas piezas dentarias. La presencia de sitios con mayor susceptibilidad a la desmineralización, como el cemento descubierto, asociado con patologías periodontales preexistentes. También aquí podríamos considerar los defectos estructurales del esmalte. Una baja o irregular exposición a fluoruros. Pero siempre tenemos que recordar que la presencia de lesiones activas de caries, no importa cuál otro factor esté presente, nos categoriza a ese paciente como de alto riesgo. Este enfoque de riesgo no es la única metodología para categorizar a los pacientes, debido a que las características epidemiológicas, sociales y del sistema de salud condicionan el diseño de estos esquemas. Por ejemplo, CAMBRA, que fue creado en el año 2015 en la Universidad de California, o el cariograma, que fue creado en el año 1997 por el Dr. Bradhall de la Universidad de Marlborough. El protocolo CAMBRA determina el riesgo individual de caries, para poder prevenir, revertir y tratar la enfermedad. Se trata de una guía creada para prevenir las caries, y en caso de que esté presente, conocer sus causas para evitar la progresión de la enfermedad. El modelo original del protocolo CAMBRA establece 4 niveles de riesgo de forma universal: bajo, moderado, alto y extremo. Pero cada país debe adaptar el protocolo y sus cuestionarios teniendo en cuenta diferentes factores socioculturales, fluorización de las aguas, etc. Existe un cuestionario para menores de 5 años y otro para mayores y adultos. El cariograma es un sistema interactivo para la categorización de pacientes que grafica el nivel de riesgo. Considera 10 categorías de factores de riesgo: el escenario general, el país o la región; en el escenario particular, el grupo de pertenencia dentro del país o región; historia de enfermedades sistémicas; experiencia de caries; morfología y composición de los tejidos dentarios; características de la dieta en cuanto a contenidos y frecuencia de consumo; cantidad de biofilm dental; cantidad de Streptococcus grupo mutans en el biofilm; antecedentes de exposición a fluoruros; cantidad y capacidad buffer de la saliva. El propósito de este programa o aplicación es educacional e ilustra una evaluación de riesgo posible. De acuerdo con la fórmula, el programa calcula el riesgo de caries y además indica las chances de evitarlas, el área verde en el gráfico. La fórmula se basa en el peso que se le da a cada factor de riesgo y cómo influyen estos sobre el riesgo en mayor o menor grado. Una vez establecida la valoración de riesgo del paciente, deberemos elaborar la programación de la atención clínica y el plan de tratamiento. La programación de la atención clínica es un método para abordar los problemas priorizados. Lo hace mediante el establecimiento de objetivos y metas, la organización de actividades y determinación de los recursos para alcanzar esos objetivos en un tiempo dado. Mientras que el plan de tratamiento es un conjunto de acciones preventivas y terapéuticas, basadas en evidencia científica, ordenadas en forma secuencial y lógica,
que tienen como propósito mantener o recuperar un nivel de salud bucal aceptable de acuerdo con indicadores preestablecidos. El programa de atención integral debe poseer un componente preventivo, porque tiene como objetivo sacar al individuo de la condición de vulnerabilidad determinada por factores de riesgo evitables. El cumplimiento de los objetivos de un programa de atención clínica permite alcanzar niveles de resolución que reciben la denominación de alta. En futuros seminarios profundizaremos estos conceptos referidos a los diferentes niveles de alta existentes. El alta básica consiste en el nivel resolutivo alcanzado al resolver las urgencias, disminuir el nivel de infección y sus condicionantes, favorecer modificaciones a nivel ambiental tendientes a revertir la disbiosis asociada con el proceso de caries y favorecer los procesos de remineralización de lesiones en diferentes estadios. A efectos de alcanzar esta alta básica, debemos cumplir con los siguientes objetivos. Sobre situaciones de urgencia, resolver las urgencias. Sobre el proceso de infección cariogénica, disminuir el nivel de infección y eliminar los condicionantes de infección. Sobre los condicionantes asociados con cambios ambientales, racionalizar el consumo de carbohidratos. Sobre el proceso de desmineralización-remineralización, promover disponibilidad de fluoruros y estabilizar el proceso de caries en lesiones activas. Sobre las consecuencias iniciales de la pérdida de estructuras mineralizadas, reconstruir la integridad dentaria con procedimientos mínimamente invasivos. Entonces, como conclusión, las fases de la programación que fueron tratados incluyen la realización de una evaluación del estado del paciente, determinación del nivel de riesgo y diagnóstico de la enfermedad y programación de la atención clínica. En las próximas clases abordaremos los fundamentos de algunas estrategias que permitirán cumplir con estos objetivos.